Y habíamos anticipado que íbamos a meternos en la campaña porteña cuando faltan 12 días para que vayamos a elegir. Son 17 los candidatos. Si hay una elección que será recordada, será la de este año por la cantidad de opciones en medio de una fragmentación importante del espacio político y con distintas discusiones que se dan al mismo tiempo y se darán el próximo 18 de mayo. Por un lado, lo que tiene que ver con una interna libertaria a cielo abierto entre la Libertad Avanza y el PRO, por quien se queda con el bastón de mando en este sector del espectro político, y por otro lado, la posibilidad efectiva de que a partir de este rompimiento en las huestes de la derecha, un candidato impulsado por el peronismo pueda acceder como primera en la pole position de esta contienda electoral. Y si hablamos del candidato, estamos hablando de Leandro Santoro, quien está del otro lado de la línea, es el candidato por Es Ahora Buenos Aires, y ya pasamos a saludarlo. Leandro, ¿qué tal? Fabián Gualmas, desde aquí, del piso de la Patriada. Buen día para vos. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Bien, la primera pregunta obligada de este espacio, sabemos las mañanas movidas, tiene que ver con qué te encontramos haciendo. Me acuerdo de una vieja propaganda, decía, justo nos agarran, en este caso, ¿en qué te agarramos? Estoy hablando con vos, recién termino conversaciones con el jefe de campaña nuestro y ahora me estoy yendo a un medio de comunicación, me estoy yendo a Blender a dar una entrevista. Bueno, entonces vamos a tratar de, como me habían pedido, hacerla ágil, dinámica y breve para poder empezar. Bueno, lo primero para decirte es, hubo un nuevo spot de campaña de ayer de Adorni. En el spot participan Patricia Bullrich, Luis Caputo y Javier Milei. Sí. Y la consigna es kirchnerismo o libertad. Sí. ¿Y qué van a decir en octubre? No sé. Porque esta es una elección, y porque es una elección a legislador porteño. Fabián. O sea, hace 18 años que gobierna el PRO, no estamos discutiendo el kirchnerismo. ¿Entendés? O sea, es muy raro. A ver, creo que lo que está pasando acá es que están tratando de nacionalizar la elección porque le están disputando la ciudad al PRO. Entonces, la manera más inteligente que encontraron de disputarle la ciudad al PRO es no hablar de la ciudad. ¿Entendés? Pero lo que finalmente esta elección lo que está resolviendo son legisladores porteños. Y en esta disputa, bueno, vos también, de alguna manera, tu último spot va contra el emblema de Manuel Adorni, que la primera acción de campaña fue sacarse una foto con la motosierra en las narices de Jorge Macri con el resto del equipo del Gabinete Nacional. Sí, pero la motosierra es el símbolo de un ajuste que va contra los jubilados, contra la educación pública, y ambas leyes, por ejemplo, fueron promovidas por los dos gobiernos, por el gobierno de la ciudad y por el gobierno nacional. O sea, la motosierra simbólicamente se la apropió Milei, pero el programa económico y la crueldad frente al ajuste, frente a los sectores que deciden aplicársela, hay una política común. Nosotros no hacemos referencia solamente a Milei con eso, sino es un clima de época que cree que para ajustar las cuentas del Estado lo que hay que hacer es sacarle plata a la Universidad de Buenos Aires o ajustar los saberes de los jubilados o eliminarle los remedios. Pero en esa disputa por quién es más de derecha, pareciera que hay una voz cantante, ¿no? ¿Quién representa más la crueldad? Por lo menos, inclusive tu eslogan de campaña habla en contra de eso. No, por supuesto, porque a ver, uno podría decir, nosotros siempre decimos que tanto el abandono como la crueldad son dos características compartidas de ambos espacios políticos, pero que uno ve más nítidamente la crueldad en la Libertad Avanza y el abandono en la gestión de Jorge Macri, porque es un poco lo que la división de tareas que tienen ellos, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve los programas de ajuste que son apoyados por los dos gobiernos, quienes los instrumentan son los funcionarios nacionales, y cuando uno ve la deserción de las políticas de protección o de inversión pública en la ciudad de Buenos Aires, obviamente está más vinculado a la gestión del PRO. Pero, a ver, finalmente, esto que estamos viendo no es una disputa por marcos ideológicos, por gradualismo o shock, o por, no sé, por una mirada, un posicionamiento internacional de la derecha en la Argentina. No, es una disputa por el poder. O sea, no hay grandes diferencias entre la Libertad Avanza y Mauricio Macri o Jorge Macri.
¿entendés? Pero ese poder está es como tal o en realidad están disputando de negocios. No sé si viste esto que salió ahora a la luz del diezmo que pagaban los funcionarios del PAMI a Sebastián Pareja, que forma parte del equipo de Karina Milei. Sí, sí. Ahora, seguramente son las dos cosas. Pero a mí lo que me interesa focalizar en esta campaña, digamos, y que para que la gente que te escucha a vos lo identifique, porque son dos cosas distintas. A ver, una cosa son los negocios en la ciudad, y eso coincido, digamos, de hecho nosotros hemos presentado un libro que eso es lo suficientemente opaco como para poder garantizar que ese sistema se mantenga. Pero después hay otro debate, que es el debate que está concentrando mayor atención, que es para ver quién es el líder de la derecha y quién se queda con el poder político de la derecha en la Argentina. O sea, es la pelea entre Macri y Milei. Esa pelea entre Macri y Milei nos tiene de rehenes a los porteños. Entonces, vos me preguntabas recién, el spot de Adorni, ¿a qué hace referencia? No hace referencia ni a los negocios, ni a ese tipo de cosas. No, está haciendo referencia a otra cosa. Hace referencia a la necesidad de cargárselo a Macri. Fíjate una cosa, Fabián. Ayer sacaron un spot que habla sobre los empleados públicos de la ciudad. Y nos menciona a nosotros y no lo menciona a Macri. O sea, lo que están tratando de hacer en la lógica de ellos es kirchnerizar al PRO. ¿Entendés? Sí, de hecho es lo que dicen, que Jorge Macri es el más kirchnerista de los amarillos. Bueno, por eso, es un delirio, o sea, pero esa construcción que es irracional, pero es emocionalmente efectiva, parte de una ambición, que es la de derrotar al PRO como proyecto político para liderar la derecha nacional y para unificar la conducción, si querés, de la derecha nacional. Ahora, el problema es que estamos los porteños de rehenes, porque en el medio de esa pelea se fugan los presos. Y se fugan los presos porque no se ponen de acuerdo Jorge Macri y Patricia Bullrich, ¿entendés? Hay que entender las peleas. O sea, yo creo que hoy ellos están focalizados y están usando la ciudad de Buenos Aires como campo de batalla para resolver la interna de la derecha. Y eso me parece que es muy peligroso, básicamente porque están usando a una elección local para resolver otra cosa. Sin hablar de la ciudad de Buenos Aires, es verdaderamente insólito lo que está ocurriendo. Y si hablas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, vos hablás siempre del tema de los subtes. Hoy los porteños y los del AMBA estamos todos tocados por este conflicto con los bondis que el gobierno no atina ni siquiera a permitir que la paritaria suba más de un 1%. ¿Cómo? Bueno, acá la explicación es muy sencillo. Los sueldos están retrasados, la guita no alcanza. ¿Entendés? O sea, y va a seguir habiendo conflictividad social. Y la conflictividad la vas a tener fundamentalmente en los sectores de la economía donde tiene laburantes organizados sindicalmente, que son los que pueden organizarse para pelear mejoras salariales. ¿Entendés? Entonces, va a seguir pasando como consecuencia del programa económico. A ver, el programa económico lo que está provocando deliberadamente es un retraso no solamente sobre el tipo de cambio, sino también sobre los salarios. Ese retraso sobre los salarios favorece, entre otras cosas, a la baja de la inflación, porque se derrumba el consumo. Bueno, es lo que estamos viendo que está pasando. Aquellos sectores que tengan la posibilidad, porque tengan ingresos móviles, de ajustarse de acuerdo a lo que es inexorable, que es la pérdida de poder adquisitivo por un goteo inflacionario, que sigue existiendo, porque no es que eliminaron la inflación. 3,7 no es cero, no, claro, mensual, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto va a provocar, acumulado en un año y medio, te lleva a perder por ahí el 50% del poder adquisitivo de tu salario. Bueno, aquellos laburantes que tengan la posibilidad de ajustar sus ingresos porque son comerciantes, porque son cuentapropistas, van a sentir la crisis de una manera. Y aquellos laburantes cuyos salarios estén atados a convenios colectivos, les queda solamente protestar, porque si no perdieron capacidad adquisitiva y esto sigue avanzando, y cuando te quieras acordar, o sea, es igual ir a trabajar que quedarse en tu casa, que es lo que le pasa a muchas mujeres que laburan y que les sale exactamente lo mismo pagar una niñera que ir a laburar. ¿Entendés? Porque los salarios están o pagar el alquiler, ¿me entendés? Que ir a laburar, o viajar que ir a laburar, por poner un caso más concreto. ¿Me entendés? Cuando el viaje te representa cada vez más, el costo de viajar y de comer afuera te representa, o de llevarte la comida al laburo, te representa cada vez un porcentaje más alto de tu salario, y bueno, se empieza a transformar la estructura social. La gente, viste, opta por no laburar más, o sea, se queda en su casa, la familia en vez de a dos labura uno solo.
ya lo vivimos en los 90 esto fue. Y en este contexto, el gobierno sale con propuestas como si no estuviera gobernando. Los Penato hablando de créditos para alquilar o para generar una vivienda. Pareciera que no gobiernan desde hace 19 años, hace 18 años la ciudad de Buenos Aires. Lo del PRO es lastimoso porque no les termino de entender ni la estrategia electoral, ni el discurso político, ni la gestión de gobierno, ninguna de las tres cosas. ¿Qué querés que te diga? Es realmente lastimoso. Es realmente lastimoso. Los PRO enfocados ellos en pelear la unificación del liderazgo de la derecha y en utilizar a la ciudad de Buenos Aires para eso. Pareciera ser que es como lo que más le importa. Pero ni siquiera es la defensa de los negocios. ¿Entendés? Me parece que hoy la pelea está en otro lugar, digamos. La pelea entre la Libertad Avanza y el PRO. Está en ver quién es el que conduce, el que queda vivo, en eliminar al adversario interno. ¿Y qué le queda a los porteños? Nada, bueno, ese es el problema, Fabián. Lo que yo no puedo creer es cómo nosotros observamos como extranjeros en nuestra propia tierra, cómo se puede construir un argumento de campaña sin hablar de la ciudad de Buenos Aires. Pues yo entiendo, por supuesto, los proyectos nacionales, me parece razonable, todos los partidos políticos tenemos además una visión de país y la visión de la ciudad tiene mucho que ver con la visión del país, o sea, eso me parece normal. Lo que no puedo creer es que ignoremos los temas de la ciudad en el marco de una elección de la ciudad. ¿Entendés? Pero parece, eso es verdaderamente insólito. Parece que eso va a ser el leitmotiv de todas las campañas. Yo no me imagino una campaña en la provincia de Buenos Aires que pueda escapar también de esta lógica en este contexto. Bueno, puede ser. Pero, a ver, acá en la ciudad de Buenos Aires, igual, a ver, con tranquilidad, porque tampoco es que lo que nosotros vemos ahora es el intento de la Libertad Avanza de dañar al PRO, ¿no? Y estamos viendo los últimos 10 días de una campaña bastante errática del PRO que no sabe cómo defenderse. Pero nosotros tenemos una propuesta de ciudad clara. O sea, a ver, yo no pierdo de vista que esta es una elección para legisladores porteños. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos la claridad para ponerle un límite a la crueldad del gobierno nacional, que entendemos que es compartida por el gobierno de la ciudad, y hacemos énfasis en la lucha contra la crueldad, pero también contra el abandono. O sea, para mí el objetivo acá, si querés, es doble. Es por un lado mandarle un mensaje al gobierno nacional, pero por otro lado, fundamentalmente, construir un modelo de ciudad distinto, dar vuelta a la página. O sea, yo creo que el gobierno de la ciudad y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene responsabilidades para resolver el problema de la vivienda, para resolver el problema de la crisis de la salud mental que hay en la ciudad, para resolver el problema de la inseguridad, para resolver el problema de la higiene urbana, o sea, y trabajamos todo el tiempo en la discusión de estos temas. De hecho, arranqué hace 2 años discutiendo estos temas, Fabio, o sea, no es que un spot, porque hayamos hecho un spot, estamos cediendo a la tentación de discutir solamente lo nacional. No. Nosotros discutimos las dos cosas y tenemos una agenda local que venimos laburando hace 2 años. Y venís laburando, y con esto cerramos, Leandro, también con la mirada puesta en el 27, porque está claro que con un bloque que pueda sumar una cantidad mayor de legisladores, no vas a poder resolver estas inequidades que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te preparás, digamos, para afrontar este nuevo bloque? Calculo que serás el titular, por lo menos en lo que puede llegar a pasar a partir de octubre, y los 2 años que faltan. Y mira, Fabi, hay que ver cómo sale esta elección y después de eso se verá. O sea, es muy importante que la gente que tiene una visión desde la justicia social, desde el humanismo, desde la solidaridad social, entienda la importancia de concentrar una respuesta a tanto abandono y a tanta crueldad. Porque es una melodía compartida, o sea, no es la discusión. Nosotros elegimos la consigna de frenar el abandono y la crueldad desde el primer momento porque una cosa tiene que ver con la otra. ¿Entendés? Y esto depende mucho el resultado de esto de cómo responda la sociedad. Yo creo que la propuesta de la crueldad y de la agresividad es una propuesta que empeora las cosas. Y en el marco de la Ciudad de Buenos Aires creo que a estos tipos se le acabaron las ideas. Entonces, lo que hay que construir es una nueva mayoría social. Y para eso hay que interpelar a mucha gente que le quiera poner un límite a este clima de época y esta forma de gestionar lo público. Las dos cosas. Dicho lo cual, el 27 lo pensamos de acuerdo a cómo haya respondido la sociedad, porque no son los partidos políticos ni los dirigentes políticos los que dibujan el futuro de un pueblo, son los propios pueblos los que definen hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren hacer. Entonces, viste, uno puede tener ganas, puede tener ideas, pero en definitiva la solución o la resolución
de este conflicto político que está trabado en la ciudad de Buenos Aires, donde los porteños somos rehenes de una interna de la derecha, depende mucho de cómo responda la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad debería responder, espero que así lo haga, poniéndole un freno también a la voracidad de poder de esta gente, a la ambición de poder de esta gente, porque en definitiva es una pelea por poder, hasta incluso los negocios son una pelea por poder, ¿entendés? O sea, este es el punto, o sea, entender que la ambición de poder personal y la ambición de poder personal que lleve incluso a querer destruir al adversario, aunque el adversario sea el aliado de ayer, que es lo que estamos viendo hoy en la ciudad, es una pelea que desnaturaliza la convivencia democrática, que desnaturaliza cualquier proyecto civilizado de desarrollo. Para mí es una sociedad peor la que vamos a tener si naturalizamos este tipo de conflictos. Las elecciones en la ciudad de Buenos Aires deberían servir para resolver los problemas de los porteños, no para resolver la interna de la derecha. Bueno, esperemos que estos últimos días sirvan para aumentar el tránsito en este discurso que indudablemente hoy, por lo menos desde los medios, es muy difícil atacar, me parece, Leandro. Así que bueno, te dejamos continuar con tu agenda. Muchísimas gracias por estos minutos para La Patriada. Abrazo, Fabi. Abrazo grande.